Muy buenas noches, hermanos. Es una bendición poderles estar nuevamente con cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios porque Dios nos permite estar aquí, a pesar de todo lo que ha venido desenvolviéndose, ¿verdad?, en nuestro país, en el mundo, pero gracias a Dios porque podemos estar a través de este medio. Quiero, hermanos míos, recordarles, ahí vamos a tener en la lista de oración otras personas que se van a sumar. Ya nuestro hermano Josué está ampliando la verdad. Entonces, ahorita ya usted lo va a ver a un lado o después, pero usted la va a ver ahorita, ¿verdad? ¿Está bien? Hay algunas personas que tenemos que seguir orando. Hermanos míos, orar bastante por nuestro amigo pastor Michel Silot de Cuba, ¿verdad? Ha estado bastante delicado, ¿verdad? Entonces esperamos sus oraciones. También seguir orando por el hijito del pastor Michael Arias, ¿verdad? De la iglesia en Barranca, ¿verdad? Tenerle en oración. Y hoy exactamente, y les pido pues estén orando, ¿verdad? Por la esposa, doña Carol de Trejos, esposa del pastor en Santa Cruz, don Miguel Trejos, ¿verdad? Para su recuperación de la cirugía y todo, ¿verdad? Por favor, tenerle presente. Y además de eso, hermanos, orar, les pido que usted pueda estar orando por una familia que estuvo con nosotros en el compañerismo y por razones laborales se trasladaron a otro sector y están ahorita asistiendo a otra iglesia bíblica bautista también. Nuestro hermano Andrés Villalobos y Faucía tienen enfermito su bebé de 3 meses, Josías. Entonces yo les invito para que podamos, por favor, orar por Josías, ¿verdad? Y fortalezas para los papás. Vamos a tener eso ahorita, una oración, hermanos. No se olvide, por favor, quiero instarle para que usted pueda conectarse siempre a nuestros cultos, ¿verdad? Yo sé que pronto vamos a tener la oportunidad de estar presencialmente, pero en este tiempo, hermanos, es un tiempo de prueba donde se está poniendo a prueba mi fe, su fe, ¿verdad? En todos los ámbitos, en fidelidad, en la lectura, en la oración, en presenciar los cultos, porque recuerde, hermanos, no es menos importante ver los cultos de esta manera, ¿verdad? Es bien importante porque todo lo que estamos haciendo, hermanos míos, recuerde usted y yo, es para Dios. No se trata de simplemente hacer algo, montar un culto por montarlo, sino que todo es para Dios. Entonces yo quiero instarle, hermanos míos, que conectarse siempre temprano, a tiempo, a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde. No se olvide, hermanos, vale la pena. Recordemos siempre eso porque es para el Señor, ¿verdad? Todo lo que hacemos es para el Señor, para nuestro Dios. Yo espero en Dios que usted pueda y todos podamos hacer el esfuerzo. También le insto para que usted pueda escribir, por favor, ahí al chat, ¿verdad? Y conversar, mandar versículos bíblicos y todo lo que usted y yo pues tenemos la oportunidad de motivarnos unos a otros, ¿verdad, hermanos? ¿Está bien? Muchísimas gracias, hermanos. Hay que seguir adelante. Recuerde que nuestro Dios está con cada uno de nosotros y como dice 1 Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén, hermanos. Entonces vamos a orar, ¿verdad? Para dar inicio en este tiempo de estudio bíblico, nuestra fe valiente. Gracias a Dios ya se ha recuperado nuestro hermano Fernando también de la salud, don Fernando también, ¿verdad? Hemos ido viendo varios hermanos y familiares que se han ido recuperando y eso es una gran bendición. No se olvide, hermanos míos, también estar orando por nuestro cantón, Costa Rica, el mundo y también, hermanos, estamos en este periodo del mes cuando es para el tiempo de las mamás, ¿verdad? No olvidar orar por cada una de las madres de nuestra iglesia, de nuestro país también, ¿verdad? Eh, Acompáñenme a orar, ¿verdad, hermanos? Para dar inicio
en esta noche, ¿verdad? Está bien, hermanos, vamos a orar y vamos a una oración un poquito general, pero todos sabemos ahora que estaremos orando cada uno en nuestros hogares, como lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Y también aparte de eso, pues incluir la lista de peticiones nuevas que tenemos. ¿Está bien, hermanos? Oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias por este tiempo, Dios, que vamos a tener ahora en nuestro culto. Quiero pedirte, Dios, que bendigas a cada persona que está en este tiempo, Dios, conectada. Quiero suplicarle, Señor, para que usted pueda bendecir grandemente a cada hermano, cada hermana que está observando el culto, que la bendición suya, oh Dios, pueda estar siempre en la vida de cada uno, por la fidelidad mostrada a usted a través de este tiempo virtual. Quiero pedirle, Dios, también, por favor, que bendigas a cada una de nuestras familias, que usted pueda guardar, proteger a cada una de nuestras familias, la salud, trabajo, estudios, que usted pueda suplir, Dios, cualquier necesidad que tal vez uno desconozca, pero que usted cerque la vida de cada una de nuestras familias y también cada una de las personas y hermanos y hermanas que nos observan también, o amigos, vecinos de nuestras localidades cercanas a nuestra iglesia, y aún cuando trascienda más allá, Dios, también. Ruego, Dios, por cada familia, y quiero poner en tus manos, Dios, a doña Carol, al hijo de nuestro hermano también, don Michael Arias, Señor, y a Josías también, Señor, para que usted pueda ayudarle, oh Dios, a cada uno de ellos en sus diferentes necesidades de salud, que usted pueda operar un gran milagro en cada uno de ellos, Señor, y que podamos glorificar tu nombre a través de este medio, Señor, y decir gloria a Dios, que nuestro Dios siempre escucha. Ponemos en tus manos el tiempo, Señor, de ellos y sus vidas y sobre todo la salud, y confiamos plenamente en que usted está al control de todo. Le doy las gracias, Dios, por este tiempo que vamos a tener, y suplico, Dios, también para que usted pueda ayudarnos a cada uno. Guarda nuestra iglesia, Señor, protégela, toca siempre los corazones de los hermanos y hermanas para seguir teniendo esa fe fuerte, valiente, y Dios, ayúdanos a incrementar más la fe, como dice tu palabra en el libro de Efesios. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos tenido para orar, y yo sé que vendrá el tiempo de cantos, Dios, y tiempo también de testimonio, entrevista, y bendice, oh Dios, todo ese tiempo, Señor, y sobre todo bendice tu palabra. Nos dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias. Vamos a continuar con el programa. Que el Señor les bendiga grandemente. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy
si no me hubieras perdonado. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré. Por tus sendas de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Tengan todos muy buenas noches, hermanos. Qué enorme privilegio poder estar una noche más con cada uno de ustedes. Hoy tenemos el enorme privilegio de poder tener a dos personas, un matrimonio importante para nuestra iglesia, don Juancito y doña Rebe, y hoy nos van a estar instruyendo acerca de lo que es la fe. Pero antes voy a permitirle a ellos que puedan saludarles a cada uno de ustedes. Muy buenas noches, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien. Igualmente, mis hermanos, espero que hoy se encuentren bien, que el Señor les siga protegiendo. Aquí, como ustedes ven, tenemos un gran trayecto en los caminos cristianos. Doña Rebeca, como hablábamos anteriormente a esto que estamos haciendo, doña Rebeca tiene 42 años de ser maestra de escuela dominical. Imagínense qué clase de experiencia, 42 años de ser maestra de escuela dominical. Don Juancito también tiene muchísimos años también de formar parte de nuestra iglesia. Anteriormente doña Rebeca era parte de la iglesia bíblica bautista
allá en Pavas, ¿verdad? Y don Juancito, bueno, cuando ellos vinieron para acá a la iglesia en Setillal, don Juancito en el mes de agosto conoció al Señor, ¿verdad? Y tienen aproximadamente 30 años y un poquito más, ¿verdad? Ya de conocer al Señor, de servir a Dios. Don Juancito tiene ya también muchos años de ser ujier, ¿verdad? También de la iglesia, entre otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar. Ustedes ya conocen el método, yo les voy a hacer 2 preguntas y ustedes me tienen que responder de manera bíblica, y en la segunda pregunta es un asunto más personal. Pregunta número 1, me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Por qué creen que la fe es algo importante para la vida de los creyentes, especialmente viéndolo desde el punto de vista del Antiguo Testamento, en los personajes del Antiguo Testamento? Bueno, yo pienso que la fe es el fundamento del cristiano. La fe es la sangre del creyente. A mí me gusta mucho investigar cosas de medicina. Estaba analizando la importancia de la sangre en el ser humano. La sangre es la que oxigena el corazón, el cerebro, los pulmones y el hígado y los riñones. Y la sangre en el ser humano es tan vital que sin ella no puede ningún ser humano vivir, definitivamente. Ella oxigena a tal punto de que puede dar, cuando estamos con calor, nos refresca. Ella oxigena de manera que pueda refrescar. Y cuando hace frío, produce que nosotros busquemos acalentarnos. Es demasiado importante. Ningún ser humano puede vivir sin sangre. Y parece mentira, porque lo que produce, las sustancias que producen la sangre y por consiguiente el plasma es el hígado, los pulmones y los riñones y la médula ósea principalmente. Eso en el ámbito humano hablando, pero ya en el ámbito espiritual la fe es la sangre del creyente. Para mí así lo es. Si usted no tiene la suficiente fe, su sangre se va a ver afectada, va a estar débil, va a estar más propensa. ¿Y cómo podemos lograr que se pueda oxigenar? Con la oración, con la lectura, con creer y con el congregarse. Son cosas muy fundamentales dentro del creyente. Para mí es la sangre del cristiano. Vamos a comparar la fe con un atleta. El atleta se levanta temprano, se sacrifica, se alimenta bien, cumple las disposiciones del entrenador a pie de la letra, no le cuestiona nada para llegar a ser un triunfador. En la carrera cristiana, el cristiano debe alimentarse de la palabra de Dios, levantarse temprano, hacer oración y hablar con Dios. No cuestionarle nada a Dios. No se le cuestiona nada a Dios. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, todo se debe creer porque es la palabra de Dios sin cuestionar. Y así tendrá éxitos en su carrera deportiva y en su carrera cristiana. Anteriormente también, doña Rebeca me estaba mencionando acerca de un personaje, ¿verdad? Un personaje muy importante, Asa. Me gustaría, doña Rebe, también que por favor usted pueda compartir algo sobre lo que estuvimos hablando. Bueno, a mí me encanta mucho los personajes, bueno, todos los personajes, pero hay ciertos personajes con los que uno se identifica mucho. Me encanta mucho que Asa, al morir su papá, obviamente, era lógico que él iba a ser el nuevo rey de Israel. Y me impresiona porque Asa empieza en Segunda de Crónicas 14. Dice que él manda inmediatamente a quitar todas las imágenes de acera y él empieza a quitar todos los símbolos y todo lo malo que había en Israel, porque él quiso hacer las cosas bien ante Dios. Pero me impresiona en gran manera la fe que él desarrolló cuando él sale a pelear contra Sera etíope, y dice que él llevaba más o menos como
como un ejército de unos 600,000, creo que es mucho, pero Sera etíope llevaba más de 1,000,000 de personas sin los carros, ¿verdad? Entonces, en el versículo 11 del capítulo 14 de Segunda de Crónicas dice así: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. No puedo imaginar la calidad de oración que él tuvo que hacer para decirle a Dios: estamos aquí, necesitamos de su ayuda. Eso es fe. Cuando uno está en una situación muy difícil es cuando empezamos a desarrollar la fe. Una cosa es creer, pero otra cosa es desarrollar. Fer, cuando nosotros hemos estado en el coro, siempre nosotros gozamos, y usted se acuerda que yo siempre le digo: hay que gesticular y hay que desarrollar un músculo en el estómago, el diafragma. Hay que desarrollarlo, todo lo tenemos, pero no todos lo desarrollan. Bueno, la fe tenemos que desarrollarla todos. Es parte del cristianismo de cada día, es parte de nosotros, es el caminar cada día con Dios. Yo creo que ahí es donde está la clave, cuando usted y yo comprendemos que la fe es parte del creyente. Asa definitivamente en su sangre tenía fe, él tenía el ADN del Señor. Y hermanos, nosotros necesitamos aprender a confiar en Dios como tiene que ser. Necesitamos aprender a identificarnos como lo que somos realmente: hijos de Dios, hijos de nuestro Padre Celestial, que en nuestra sangre exista el ADN en el Señor, una fe en el Señor. Definitivamente, Asa fue victorioso precisamente porque tuvo una fe valiente. Una última pregunta, don Juancito, doña Rebeca. Me gustaría que usted, por favor, puedan compartir con mi persona, con los hermanos que nos están sintonizando en este momento, alguna anécdota en su vida. Puede ser compartido, puede ser una anécdota propio de cada uno, donde ustedes dicen: en este momento de mi vida yo tuve que vivir por fe. No hubo otro camino, simple y sencillamente tuve que vivir por fe. Bueno, lo que acabamos de pasar con mis papás y con mi hermano fue terrible, terrible. Y llegó un momento en que no sabíamos nada de mami, porque papi y mi hermano sí estaban en la casa, pero mami se tuvo que trasladar al hospital. Y al cuarto día de que no sabíamos nada de mami, yo me puse a hacer el devocional y yo no podía, porque yo estaba llorando. Y don Eduardo predicó el domingo anterior sobre Lucas 7, cuando dice que él iba llegando a la aldea y que una mujer viuda iba a enterrar a su único hijo, y que el Señor le dijo: no llores. Yo no sé, yo llegué hasta ese punto y yo inmediatamente empecé a orar, y yo le dije: Dios, ¿qué pasa conmigo? O sea, yo soy su hija, yo tengo que tener fe en que mami va a salir bien, aunque no sabemos nada de ella. Y así fue. Un día después, mami estaba ya en la casa. O sea, no digo que es que yo sea súper espiritual, pero la fe es tan importante para esos momentos tan críticos. Ahí es donde la tenemos que aprender a desarrollar. Cuando mi esposa cayó en el hospital con una bacteria en el pulmón, durante 2 meses, yo nunca perdí la fe de que ella se iba a levantar, de que Dios le iba a levantar. Fueron días duros, del trabajo al hospital, del hospital a la casa. Junior bajaba al hospital. Todos los días nos veíamos, todos los días la veíamos a ella. Cada vez que yo llegaba al cuarto, estaba sonriendo. Y eso me daba ánimo, aunque ella estaba sufriendo por dentro. La vi en un huesito, delgada, pero yo nunca le dije a Junior, ¿qué hacemos
solo si su mamá se nos va, si Dios la llama. Nunca lo pensé. Siempre nos dimos ánimo de que Dios nos iba a sacar de ese valle de sombra y que ella iba a estar con nosotros, pero fue por fe, porque nunca dudamos del poder de Dios. Eso se llama fe, de verdad. Y fe también, lo digo aquí en Isaías 43:2, donde dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso se llama fe. Aunque tengamos problemas graves, Él siempre estará con nosotros. Cruzaremos ríos y no nos ahogaremos. Caminaremos en el fuego y no nos quemaremos. Esto es fe, creerle a Dios sin cuestionarle nada. Sabe, hermanos, tal vez una persona que no ha conocido el amor de Dios se puede preguntar en estos casos: ¿cómo yo voy a tener fe en un Dios que permite esas circunstancias? Pero sabe, como usted y yo hemos visto semanas anteriores, Dios siempre tiene un propósito para todas las cosas que Él permite. La palabra de Dios dice: y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto puede ser una enfermedad de los papás, esto puede ser una enfermedad de la esposa. El punto es que hay que vivir por fe y confiar en que la respuesta, la última palabra que Dios va a tener al final, es lo que Él quiso. Ahí tiene que estar puesta nuestra fe, en que Él sabe lo que está haciendo. ¿Verdad que así es? Hermanos, y con esto concluimos en este segmento. Doña Rebeca, don Juancito, muchísimas gracias por acompañarnos, por venir, compartir este mensaje, por compartir estas anécdotas. Yo sé que definitivamente van a ser una bendición para todos nosotros, una gran edificación lo que ustedes nos acaban de compartir. Gracias también por lo que ustedes hacen en esta iglesia, y yo no sé cuánto más Dios les va a permitir, pero que sea hasta el final, como la palabra de Dios lo dice. Muchísimas gracias de verdad por estar con cada uno de nosotros, con mi persona, con todo esto que nos acaban de compartir. Muchas gracias, de verdad que sí. Muy bien, hermanos, vamos a quedar con la parte más importante. Yo le pido que por favor usted pueda traer la palabra de Dios. Ojalá que tal vez ya la tenga en sus manos, y si puede, si no lo tiene todavía, algo donde apuntar para que usted recuerde las citas bíblicas. Tal vez usted pueda tomar de este estudio de esta noche algún comentario, alguna frase, algo que le haya llamado la atención. ¿Sabe, hermanos? Antes de comenzar, yo personalmente quiero darle las gracias porque en estos días que estuve bastante enfermo, mi papá, que también estuvo bastante afectado de su salud, yo quiero agradecerle a usted, de verdad, mi hermano, por preguntar. Muchos de ustedes me llamaron, me escribieron, y yo les agradezco, de verdad les agradezco muchísimo, porque ahí es cuando usted recuerda que forma parte de una familia espiritual. Y definitivamente yo creo que mi papá, mi familia, mi mamá y mi persona también, somos bendecidos por formar parte de esta familia acá en Setillal. Yo les agradezco, pero para la honra y gloria de Dios, ya mi familia, especialmente mi papá, y mi persona, estamos mejor, gracias a Dios. ¿Qué le parece, mis hermanos, si me acompaña en oración? ¿Está bien? Incline su rostro, cierre sus ojos y acompáñeme en oración. Señor Jesucristo, gracias por esta noche, gracias por permitirnos estar reunidos acá para estudiar su palabra. Gracias, Padre Celestial, porque usted es bueno y me permite estar una noche más con mis hermanos, Señor, para compartir el mensaje, Señor, de hoy. Un personaje excepcional, definitivamente. Un personaje que puso muchas excusas, pero que al final, Señor, luchó por cumplir con su plan, cumplir con su voluntad.
en su totalidad. Señor, limpie mi vida, limpie mi corazón, limpie mi mente, Señor, y ayúdeme a impartir este mensaje con facilidad de lo alto, Dios. Gracias porque usted ha sido muy bueno durante estos tiempos tan críticos. Ha sido muy bueno, Señor. Bendito seas y que la honra y gloria sean para ti en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, yo le invito a que por favor usted pueda acompañarme en la lectura de Hebreos, el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 6, nuestro pasaje clave de este estudio bíblico. Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6, dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo espero que ya usted se lo sepa de memoria y usted y yo ya vayamos comprendiendo cuál es el propósito de este pasaje bíblico. Hermanos, usted y yo sin fe no podemos llamarnos hijos de Dios, no podemos llamarnos verdaderos hijos de Dios. Y vamos a comenzar con el estudio de esta noche. Tal vez ya usted tenga una idea del personaje bíblico que vamos a mencionar o que vamos a estar estudiando. Un personaje que definitivamente tuvo que luchar en contra de muchas adversidades, tuvo que luchar en contra de panoramas críticos, que no solamente personas ajenas se pusieron en contra de él, sino de los propios, de los suyos, personas que usted dice, en vez de colaborar, están aquí siendo piedras de tropiezo para la obra del Señor. Y sabe, antes de mencionar y entrar de lleno, yo quiero mencionar algo en cuanto a nosotros como creyentes, algo que nos afecta y que nos ha afectado o que nos puede llegar a afectar en muchos momentos de nuestra vida. Y con esto me estoy refiriendo al fracaso. ¿Sabe? Todos fracasamos tarde o temprano. En algún momento dado de nuestra vida, hermanos, nosotros vamos a fracasar. Y sabe, el fracaso es parte normal de la vida del ser humano. En el camino de la vida hay cuestiones que preferimos nosotros dejar atrás. Y con esto yo me estoy refiriendo a pecados, a miedos, a errores, a desilusiones, a angustias, a debilidades y a un sinnúmero de cosas que si usted y yo las hacemos nos va a llevar al fracaso. Hermanos, y en realidad esto es una cuestión que afecta mucho, principalmente a los que tienen un puesto de liderazgo. Pero como nosotros somos creyentes, también es una realidad que tenemos que tomar en cuenta, porque no queremos fracasar. Un líder, espiritualmente hablando o de manera secular, no quiere fracasar. Un creyente, un verdadero hijo de Dios, una persona que quiera hacer lo que Dios nos pide en su palabra, no quiere fracasar. Tenemos miedo del fracaso. Cuando escuchamos charlas, por ejemplo, acerca del fracaso, cuando escuchamos sermones, predicaciones acerca de este tema, nosotros inmediatamente queremos huir de cualquier cosa que tenga que ver con esto, acerca del fracaso. Y sabe, la parte más difícil de lidiar con el fracaso, ¿sabe cuál es? Enfrentarnos a nosotros mismos, huir de nuestro propio yo, crucificar nuestros propios deleites o nuestros propios pensamientos. Y sabe, hermanos, justamente ahí, cuando usted y yo nos sentimos fracasados y que no podemos hacer absolutamente nada, que pensamos y creemos la mentira de Satanás, que no podemos ir una milla más, ¿sabe? Justamente ahí es cuando Dios entra a trabajar en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nosotros como líderes espirituales, en la vida de nosotros como hijos de Dios. ¿Qué le parece si tomamos el ejemplo de Moisés? Por ejemplo, en esta noche vamos a ver la vida de este hombre tan importante en el Antiguo Testamento. ¿Sabe? El libro de Éxodo relata que los israelitas prosperaron en Egipto.
Incluso luego de la muerte de Jacob y de José, los israelitas prosperaron. Sin embargo, llegó un tiempo donde las cosas cambiaron completamente. Vamos a ir a Éxodo, el capítulo 1. Éxodo, el capítulo 1, hermanos. Éxodo, el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 8 en adelante. Escuche bien. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Está escuchando usted lo que está aconteciendo? El panorama de las cosas que están sucediendo. ¿Sabe, hermanos? Esto fue el comienzo de un sinnúmero de problemas. Por así decirlo, piénselo de una manera secular. Había un presidente que llegó al mandato, o que llegó a una nueva empresa, si lo quiere ver así, que no sabía el trabajo eficaz de otras personas que hicieron anteriormente, de unos administradores antiguos. Y estas personas, o esta persona, estos nuevos gobernantes o estos nuevos empresarios, empezaron a hacer una limpia de las cosas buenas que anteriormente habían sucedido. ¿Sabe? Es más, surgió una nueva dinastía de faraones, y todas las políticas anteriores fueron revocadas completamente. Todas las cosas empezaron a cambiar, y hostigaron a los israelitas, los esclavizaron, los empezaron a utilizar para trabajos sumamente duros. Como dice la palabra de Dios, los oprimían. ¿Sabe? Y lo más interesante de todo esto es que los israelitas siempre se seguían multiplicando. Todo lo que vamos a mencionar ahorita es una historia que usted y yo ya conocemos, pero necesitamos recalcar, hermanos, actitudes importantes de este personaje Moisés para ponerlos en práctica, mis hermanos. Porque nos encontramos en un mundo donde pueden surgir situaciones difíciles, donde usted y yo en algún momento dado de la vida nos vamos a encontrar en un desierto por mucho tiempo, y tenemos que entender que aún en todas esas circunstancias, ahí, en lo peor que nos esté pasando, ahí está el Señor con nosotros, hermanos. ¿Sabe? Continuando con el estudio, el nuevo faraón oprimió a los israelitas y los esclavizó. Los redujo a trabajos forzosos, los puso a trabajar en el campo, los puso a fabricar ladrillos y a edificar también murallas. Hermanos, el faraón estaba hostigando a los israelitas, y como les menciono, es interesante ver cómo ellos seguían multiplicando en cuanto a personas. ¿Sabe? Aquí vemos también una actitud en esto que estamos leyendo. Vemos, hermanos, una situación difícil que acontece. Vamos a leerlo. Vamos a seguir leyendo a partir del versículo 15. Dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo:
Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Hermanos, y aquí estamos viendo un mandato que hizo el faraón, que hizo el rey de Egipto, y vemos una situación sumamente crítica donde están mandando a matar a los varones que nazcan de las hebreas. Y aquí sucede algo, porque las épocas desesperantes exigen medidas desesperadas. Y aquí viene una pareja de la tribu de Leví, usted lo puede ver en el capítulo 2, una pareja de la tribu de Leví que tuvo un bebé. Y como no querían que muriera por el edicto del rey de Egipto, ¿qué pasó? Lo escondieron durante 3 meses. Pero al final, cuando ya no se podía esconder más, realizaron un artefacto tal vez como una canasta, un tipo pesebre, por decirlo así, para meter a este niño. Y vamos a leer un poco. Dice Éxodo, el capítulo 2, del versículo 1 en adelante: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y le puso en un carrizal a la orilla del río. Y aquí más adelante viene lo que sigue, lo que continúa. Pero como los egipcios se consideraban, esto es como un dato informativo, hermanos. Como los egipcios se consideraban que el río Nilo era un dios, la princesa pensó, que fue la que encontró a este bebé, la hija del faraón, pensó que el niño era un regalo de este dios, del dios del río Nilo. Probablemente este dios se le llama Hapi, el espíritu o el dios del Nilo. El llanto del bebé, hermanos, cuando la princesa encontró a este niño, conmovió tanto el corazón que lo adoptó, como que si fuera propio. Y ahí le puso Moisés. Aquí es donde surge este bebé, hermanos. Moisés, cuando creció, tenía la mejor educación. Tenía una capacitación militar, una capacitación social que el dinero definitivamente podía comprarlo. Parecía un egipcio, caminaba como un egipcio, hablaba como un egipcio. Yo por un instante me imagino a José en sus tiempos. Sin embargo, su corazón, a pesar de que fue criado en los parámetros o en los estatutos egipcios, este hombre o este jovencito Moisés tenía su corazón en el pueblo de Israel. Y vamos a verlo en Éxodo, el capítulo 2, el versículo 11 en adelante, dice así: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Cuando vio que un egipcio estaba golpeando a este hombre, la palabra de Dios dice que era un hermano.
lo veía, lo observaba, o tal vez él sentía que su corazón pertenecía a ese pueblo, a esas personas. ¿Sabe? Él hizo algo, él intervino y discutió con el egipcio y lo terminó matando. Y sabe, esto en ese momento era una ofensa penada con la muerte, aún incluso para los de la familia real. Moisés, hermanos, que había pasado años disfrutando de la buena vida en el palacio, tuvo que huir por su vida. Se escapó del faraón, se escapó de la muerte y huyó hacia el desierto de Sinaí y llegó a la tierra de Madián. ¿Sabe? Y aquí empieza una historia dura, pero una historia maravillosa. Permaneció 40 años, hermanos, en el desierto. Y yo quiero que usted vaya notando tal vez algunas cosas, algunos detalles que no se nos tienen que escapar. Nació en pobreza porque es un hijo de una hebrea. Moisés surge de una familia levita. Debido a las circunstancias, creció en prosperidad en una familia egipcia. Y lo que está sucediendo ahorita es que está terminando su vida en el anonimato, en una vida secreta en el desierto. Hermanos, es como uno puede decir humanamente que Dios no tenía nada destinado para este hombre. Como que si Dios nunca hubiese observado a este hombre, pero en realidad todo lo que estaba sucediendo, todo lo que se estaba preparando era para un ministerio mayor, para un futuro todavía más efectivo en el futuro, en la vida de Moisés. Hermanos, sin embargo, las cosas aquí no estaban sucediendo como tenían que suceder. Moisés salió corriendo, por decirlo de alguna forma. Él estaba actuando de una manera donde aún no conocía al Dios verdadero, donde él no sabía cuál era el Dios de su pueblo, al que él realmente pertenecía. Hermanos, y recordemos algo importante también acá, otro detalle: la promesa que fue hecha a Abraham, la promesa que fue hecha a Isaac, la promesa que fue hecha a Jacob, hermanos. ¿A dónde quedó? ¿Sabe? Pasaron 40 años donde esta promesa no se mencionó. Los israelitas posiblemente, tal vez algunos perdieron la esperanza. Tal vez esta promesa se desvaneció de la mente de muchos de ellos. Los israelitas eran esclavos. Moisés ya no estaba ahí, huyó al desierto, pasaron 40 años y Dios permanecía en silencio. Pero la razón del silencio de Dios es porque algo mayor, hermanos, iba a venir a continuación. Pero no todo estaba perdido todavía. Tal vez de una manera humana sí, pero Dios sabía que las cosas no estaban perdidas todavía. Dios no había abandonado a su pueblo. Y vamos a leer Éxodo, el capítulo 2, el versículo 23 al 25. Dice así: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y lo reconoció Dios. Hermanos, aquí vemos 3 puntos sumamente importantes. Dios escuchó, Dios se acordó, Dios se fijó, y por consiguiente, hermanos, Dios llamó. ¿Sabe? Cada vez, hermanos, que yo puedo ver la historia de Moisés, yo recuerdo que no importa de dónde usted y yo vengamos, no importa tal vez la clase de familia o el legado con el que usted y yo cargamos, usted y yo podemos cambiar esa historia.
nosotros podemos superar esa historia, podemos romper esas cadenas y tener una historia completamente diferente. Quizás venga usted como persona de un ambiente próspero, o tal vez usted tal vez de pobreza, o venga un ambiente donde haya muchos problemas o donde haya mucha incertidumbre. Pero el punto es que si usted se acerca a Dios o permite que Dios haga algo en nuestras vidas, las cosas pueden cambiar completamente. Y aquí estamos viendo, o a continuación vamos a ver cómo va a surgir ese llamado, que sin importar si fue dejado, olvidado en un río, recogido tal vez y criado por enseñanzas que tal vez no vayan acordes con la palabra del Señor, pero si usted es una persona que en algún momento dado se dispone a entregarle su corazón al Señor, a aceptar ese llamado de Dios, la historia puede cambiar completamente. ¿Sabe? Hablábamos de la promesa, parecía haberse olvidado, pero Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel. Dios se acordó de la promesa que Él hizo. Dios se fijó en su pueblo y luego Él llamó. ¿Sabe, hermanos? Dios siempre usa nuestro pasado, incluso utiliza nuestros defectos, nuestras limitaciones para preparar algo mejor y algo maravilloso en el futuro, en la vida de cada uno de nosotros. Y aquí viene lo que usted y yo conocemos como una segunda oportunidad, donde Moisés iba a regresar a Egipto con una segunda oportunidad, no por parte del faraón, no por parte del pueblo de Israel, no por parte de los egipcios, sino por parte de Dios. Luego de 40 años de cuidar los rebaños de su suegro Jetro, Moisés se encontró con Dios en el desierto. Fue al monte Sinaí y vio una zarza que ardía con fuego, pero lo interesante de esta zarza es que no se consumía. ¿Sabe? Esto captó la atención de Moisés. Y fue algo tan increíble que él decidió acercarse para averiguar lo que estaba sucediendo. Como un dato informativo nada más, como algo para que usted tome en cuenta. Esta zarza no se quemó porque el fuego, ese ardor, eso que estaba encendido en aquel lugar, era la gloria del Todopoderoso. Y esto se le conoce como el Shekinah. Así se le conoce, gloria del Todopoderoso que estaba instalada en aquella zarza. Éxodo, el capítulo 3, del versículo 3 en adelante, dice así: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, escuche bien, qué precioso, hermanos: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y ahí, hermanos, justamente en ese momento Moisés entendió quién era su Dios, a quién pertenecía él y a cuál pueblo pertenecía también. Hermanos, era una buena noticia para Moisés, toparse con el Señor cara a cara. Y sabe, Dios le explicó lo que había estado haciendo mientras Moisés estaba desalentado. Y vamos a ver en Éxodo
de igual forma, el capítulo 3 del versículo 7 al 8 dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Hermanos, también vamos a leer el versículo 10. Sucede aquí como les menciono, una gran noticia para Moisés. Sin embargo, lo que siguió después de esta noticia fue algo absurdo para Moisés. Veamos el versículo 10, dice: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y aquí viene un enorme error de Moisés: cuestionarle al Dios Todopoderoso. Y sabe, Moisés no podía creer que Dios le estaba pidiendo a él, a un simple hombre, a una persona que pasó por tanto, que estuvo 40 años en el desierto, que ya estaba avanzado también en edad, hermanos, para liberar a todo un pueblo, para liberar a toda una nación. Bueno, 40 años atrás, hermanos, Moisés salió corriendo, adelantándose a los planes de Dios, y ahora ni tan siquiera puede moverse por las excusas que él mismo tenía, y porque por supuesto estaba delante de los ojos delante de la presencia de Dios. Aquí es donde empiezan a fluir las excusas. Yo le voy a mencionar la excusa y le voy a mencionar la cita bíblica. Tal vez usted pueda anotarlo y leerlo después. Pero Moisés argumentó que él era una persona inadecuada para esa misión. Éxodo capítulo 3, el versículo 11. Era un ignorante. Éxodo 3:13. Era una persona insegura. Éxodo 4:1. Tenía un espíritu inferior o un sentir inferior. Éxodo 4:10. Se sentía una persona insuficiente. Éxodo 4:13. Hermanos, y aquí es cuando Dios toma el control de las cosas. Por fin Moisés se dio por vencido, y es dice Éxodo, el capítulo 3, el versículo 14, dice: y respondió Dios a Moisés, escuche, yo soy el que soy, y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, ¿está viendo lo que está sucediendo? El Señor se está dando a conocer con Moisés. Yo soy el Dios que siempre fui. Yo soy el que soy y yo soy el que será. Soy el Dios que está eternamente presente. Soy el gran Dios eterno. Yo soy el Dios todopoderoso, Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y soy el Dios que voy a liberar a una nación con un simple hombre, utilizando a un simple hombre. Soy el Dios que prometió y el que voy a cumplir esa promesa. Hermanos, y las excusas de Moisés muchas veces se parecen a las de nosotros. Póngase a pensar. Las excusas de Moisés se parecen a las nuestras, al cristiano actual. Pensamos que somos inadecuados para una misión. Pensamos que somos ignorantes, hay inseguridad, nos sentimos inferiores, nos sentimos insuficientes, pero el punto es que Dios quiere utilizarnos, hermanos.
Nosotros le decimos a Dios: usted me está pidiendo eso a mí, Señor, pero yo no soy indicado para eso. Tengo otras responsabilidades en las cuales tengo que pensar, que lo haga otro. Y aquí viene esta excusa. Éxodo capítulo 4, el versículo del 10 al 12 dice así: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Por cierto, cuando la Biblia se refiere a esto, no es que Moisés era tartamudo, sino que no tenía facilidad de palabra, no tenía una buena elocuencia. Sigue diciendo: ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: escuche, hermano, escuche esto. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Hermanos, Dios quitó todos los argumentos de Moisés, los destruyó completamente, frenó en seco a Moisés y le dijo: ¿acaso no soy yo Jehová? ¿Acaso no soy yo el Dios Todopoderoso? Claro, nadie dijo que iba a ser fácil, nadie dijo que las cosas iban a ser sencillas, pero Él iba a estar ahí, Dios iba a estar ahí, y Moisés simplemente tenía que abrir su boca y hacer lo que Dios, el yo soy, le estaba pidiendo. ¿Sabe, hermanos? Para los líderes y para un creyente que tal vez no tenga un papel de líder, siempre es difícil pensar en el impulsarse a obedecer los planes de Dios, porque hay altas expectativas en no querer fallar, en hacer todo perfecto, en que no tengo chance a equivocarme o ese espacio para cometer el mínimo error. Todo tiene que ser perfecto, pero ¿saben, hermanos? La realidad es que las cosas no van a ser así. Usted como creyente, usted como líder espiritual, se va a equivocar en algún momento dado de la vida, y puede que en muchísimos momentos de la vida. El detalle está en dejar esas excusas y continuar, en ir en pos de los planes que Dios ya tiene establecidos para cada uno de nosotros. Hermanos, Moisés estaba preparado para esta labor. Él no lo sabía, pero estaba preparado. ¿Sabe por qué? Porque ya él había fracasado, porque ya él había estado en la casa real con los egipcios y él sabía cómo se manejaban las cosas. Él estaba preparado. ¿Y sabe por qué estaba todavía más preparado? Porque estuvo 40 años en el desierto, donde Dios le estuvo preparando para este futuro o para esta misión de tanta responsabilidad que Dios le había encomendado. Y aquí viene el regreso al principio. Éxodo, el capítulo 4, el versículo 29 al 31, dice así. Éxodo capítulo 4, el versículo 29 en adelante dice: y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Aquí vienen otras buenas noticias, porque ya Moisés se fue a presentar delante del pueblo de Israel, reunió a los principales, reunió al pueblo y les dijo que Dios les iba a liberar. Y ellos creyeron, se postraron en el suelo y adoraron al Señor. Y eso fue
algo bueno, eso es una ventaja, eso es algo positivo que podemos extraer de esa primera parte. Sin embargo, aquí viene otra cuestión. Moisés estaba listo para enfrentarse delante del faraón. Él fue y se colocó delante del faraón con valentía, porque Dios lo había encontrado cara a cara. Y sabe, Moisés se paró delante del faraón y le dijo: faraón, deje ir a mi pueblo. Y el faraón le dijo que si él estaba loco, le dijo que si él estaba mal de la cabeza. Él tenía una mano de obra gratis y una mano de obra bastante provechosa. ¿Cómo iba a dejar ir a estas personas? Pero bueno, aquí surgen algunos acontecimientos, hermanos, donde usted y yo, que conocemos la historia, las famosas 10 plagas. Y sabe, las plagas fueron hechas para demostrar que Dios es superior a todo, aún al rey más poderoso del Antiguo Testamento, que era el faraón del mundo antiguo. Y sabe, yo por acá tengo también unos datos interesantes que me gustaría que usted los escuche, que es con respecto a las 10 plagas. Todas las plagas fueron presentadas delante de los dioses o delante de los egipcios para mostrar que los dioses en los que ellos adoraban y creían simple y sencillamente no tenían ningún poder. Usted se sabe las plagas de memoria, yo se las voy a decir. El Nilo, plaga número 1, se transforma en sangre frente al dios Hapi, que era el que le mencioné al principio, y Osiris, el dios del río, el dios del Nilo. Recuerde que había, para los egipcios era un dios, y esto tenía el propósito de demostrar que solo hay un único y sabio Dios, el Dios de Israel. Luego vienen las ranas frente al Heket, el dios rana. Luego vienen los piojos frente a Jepri, el escarabajo divino. Esto que le estoy mencionando, recuerde que son los dioses de los egipcios. Luego vienen las moscas frente al Washit, el dios mosca. Luego viene la muerte del ganado frente a Apis y Ator, deidades vacunas. Luego vienen las úlceras frente a Inhotep, el sanador divino. Luego viene el granizo frente a Ketesh, el dios de la tormenta. Luego vienen las langostas frente a Isis, la diosa de la fertilidad. Luego viene la oscuridad frente a Ra, el dios del sol. Luego viene la muerte de los primogénitos frente a Petash, el dios de la vida. Sucedieron todas estas cosas. Y usted sabe lo que sucedió hasta el final, hasta el puro final, donde los primogénitos de los egipcios murieron. Y ahí fue cuando el faraón se decidió a dejar atrás al pueblo de Israel. Y sabe, hermanos, el primogénito en realidad era algo sumamente importante para los egipcios, era algo de gran valor, y en realidad eran hasta personas, por decirlo así, que eran adoradas por los egipcios. Hermanos, aquí viene un sinnúmero de acontecimientos. Aquí viene acontecimientos donde el liderazgo de Moisés tiene que ponerse a prueba con el faraón. Pero más adelante, cuando el pueblo ya fue libre, que por cierto hasta los huesos de José se llevaron, porque ellos salieron de una manera fácil, por decirlo así, libre, sencilla, empezaron a cuestionar el liderazgo de Moisés. Llegaron y se encontraron en el Mar Rojo antes de cruzar, y empezaron a cuestionar que Moisés trajo a Israel hasta ese punto para morir. Bueno, usted sabe lo que aconteció después. El Mar Rojo fue abierto, el pueblo de Israel pasó, luego el mar fue cerrado, y cuando pasaron los egipcios murieron a causa de eso, de que el mar se cerró.
y el pueblo siguió con vida. Más adelante empezaron otros problemas más, donde el liderazgo también se puso a prueba. El pueblo se quejaba de que no tenían de qué beber y Dios les proveyó agua de una roca. No tenían qué comer y les envió maná del cielo. No, se cansaron del maná y Dios les envió codornices para que comieran carne. Hermanos, y así sucedieron un montón de acontecimientos. Usted luego ve la rebelión de estas personas y sencillamente más adelante la tierra se abrió y se tragó a algunas personas que cuestionaban a los hijos de Coré. Y el resto de los israelitas entendieron el mensaje de que no tenían por qué cuestionar el liderazgo que Dios había establecido. Y mucho cuidado, hermanos, cuando usted cuestiona el liderazgo que Dios establece en una iglesia, en un templo, en medio de un pueblo espiritual. ¿Sabe, hermanos? Le llevó 40 largos años en el desierto aprender las lecciones que Dios quería enseñarle a cada uno de ellos. Moisés estuvo en el desierto, el pueblo de Israel estuvo en el desierto, y sin embargo, hermanos, aquí vemos cosas que pasaron, que fueron de gran estima, de gran bendición. Aquí fueron entregadas las tablas de la ley, los mandamientos, fue formado el tabernáculo donde el mismo Dios descendió a descansar, a morar en el lugar santísimo, donde su presencia anduvo con el pueblo de Israel, entre otras cosas, hermanos. El punto con todo esto que estamos viendo es el tema del fracaso. Moisés fracasó en un inicio, cuando salió corriendo al desierto. Moisés fracasó cuando en su mente él mismo trajo limitaciones, excusas. Y yo quiero mencionarle algo en cuanto a esto. Fracasar es parte del ser humano, y Dios es consciente de sus limitaciones y de mis limitaciones. Fracasar, hermanos, no supone ser un fracasado. Nadie es un fracasado hasta que deja de intentar. ¿Sabe? Tomás Edison hizo más de 5,000 intentos para que al final un bombillo funcionara. Pero lo intentó y lo continuó intentando. El fracaso, hermanos, no es definitivo. Si usted, hermanos, si mi persona se vuelve, nos volvemos, mejor dicho, a parar después de una caída. Y yo siempre, sinceramente, he mantenido esa convicción. Usted puede caer, usted puede fracasar, pero si en su mente está buscar a Dios para seguir, para luchar, para intentarlo una vez más, entonces no somos fracasados. Estamos dando el valor del fracaso, aprendiendo del error para hacer las cosas de una manera mejor. El problema está en que usted y yo le tengamos miedo a ese fracaso. El problema está en que usted y yo nos rindamos ante ese fracaso. No, hermanos, si usted y yo fracasamos, también tenemos que recordar que tenemos un Dios grande que sabe cuáles son nuestras limitaciones para continuar y buscar un futuro todavía más maravilloso, un futuro mejor, un futuro perfecto, porque fue planeado por Dios. Créame, hermanos, créame que la mayoría de nosotros podemos sobrevivir al fracaso, podemos sobrevivir a la tentación, podemos sobrevivir a las circunstancias. ¿Sabe desde cuándo? Desde el momento en que usted y yo tenemos una fe valiente en el Señor. Moisés es un ejemplo increíble para nosotros. ¿Sabe? Aquí podemos pasar toda la noche hablando acerca de la vida de Moisés, ver algunos otros detalles, profundizar un poco más en las diferentes historias que usted y yo ya conocemos. Pero el punto, hermanos, o en resumidas cuentas, es que de un simple hombre surgieron grandes cosas, surgieron maravillas.
porque las excusas se dejaron de lado. El fracaso se tomó como una oportunidad para volverse a levantar y continuar. Y por supuesto, lo más importante, porque Moisés tuvo la plena confianza en el Señor. ¿Cuál es el factor del cambio en todo esto? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en todo esto? Sí, una fe valiente, sí, definitivamente el encontrarse cara a cara con el Señor, pero ¿sabe cuál fue el punto o uno de los puntos más interesantes de esta historia? Que Moisés estuvo en el desierto. Y ¿sabe? Si usted y yo, hermanos, queremos ir a otro nivel espiritualmente hablando, necesitamos ir al desierto primero. Hermanos, Dios estaba en el desierto con Moisés. Dios estaba en la zarza ardiendo cuando habló con Moisés. Dios estaba con él y ese era el factor del cambio. Y ha prometido, hermanos, intervenir en su vida y en mi vida. ¿Sabe? Cuando hay dolor en nuestra vida, cuando hay circunstancias críticas, cuando hay tristeza, cuando estamos en ese desierto donde usted piensa que Dios no está, porque Dios está posiblemente en silencio, preparándonos un mejor futuro. Hermanos, ahí es cuando usted y yo tenemos que convencernos, tener una fe valiente y entender que Dios está ahí con nosotros. Y le tengo unas preguntas. ¿Siente que Dios le ha abandonado? ¿Siente que ya Dios no lo puede usar? ¿Siente usted que está intentando enseñarle tal vez algo en este momento? ¿Que Dios está intentando enseñarle algo en este momento? Nuestra situación es algo que no se puede remediar. ¿Se encuentra usted ahorita en un desierto de la vida? Ve alrededor y piensa en dónde está Dios. ¿Cuál es la lección más importante que Dios le está enseñando en este momento? No piense en el pasado, mucho menos en el futuro, porque no lo conocemos. Pensemos en lo que Dios nos está enseñando. ¿Está usted aprendiendo? ¿Qué mejoras tenemos que hacer usted y yo en nuestra vida? ¿Sabe? Le tengo una frase secular de Abraham Lincoln. Mi mayor preocupación no es si has fracasado, sino si estás satisfecho con tu fracaso. No sé qué clase de cristianismo tiene usted ahorita, hermano. No sé qué clase de cosas está usted atravesando en este momento. Pero Moisés fue un simple hombre que logró grandes cosas porque confió en Dios, porque tuvo que ir al desierto para ser afinado. Eso mismo puede suceder en su vida y en mi vida, porque Dios es real, porque Dios existe, porque Dios cumple sus promesas y porque Dios, hermanos, no se olvida de que usted y yo somos sus hijos. ¿Le parece si me acompaña en oración? Gracias, Dios mío, por esta noche. Gracias por cuidarnos, por protegernos, por ayudarnos. Siendo muy sincero, hay momentos, Dios, en los que no te escuchamos, en los que no te vemos. Pero hay que ser conscientes de que eso no significa que usted ha desaparecido o de que usted se olvidó de nosotros. Usted está ahí, Señor, pero usted nos está llevando por caminos en desiertos para que nuestra vida tome otro rumbo, tome otro giro, tome otro pensamiento, simplemente sea más como usted quiere que como tal vez nosotros quisiéramos. Por favor, no nos desamparen nunca.
por favor, cuídanos en todo momento. No permita que el desaliento, que el desánimo, que las dificultades puedan más que lo que usted puede hacer en nuestra vida. Cuando entendemos que el mismo Dios de Moisés es el mismo Dios que tenemos actualmente, el que vive y el que conoce el futuro. Gracias, Padre, por ser bueno, por su soberanía y por su inmenso poder. En tus manos, Señor, están estos tiempos. En tus manos está esta iglesia. En tus manos está la persona que está escuchando esto, Dios. Gracias, Señor, y que la honra y gloria sean para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como tarea, le dejo que lea 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 8. Léalo como tarea y memoricémoslo. Si no se lo sabe, vamos a memorizarlo. ¿Está bien? Muchísimas gracias por sintonizarnos en esta noche. Que Dios le acompañe en todo momento. Me da gusto poder estar con ustedes una vez más. Que Dios bendiga su vida, la vida de sus familias y que pase una preciosa noche.